Hola amigos, el cuarto video de hoy. Seguimos con el mismo tema, Historia Contemporánea 1. Acabamos de hablar de la Revolución Norteamericana, ahora vamos a hablar de la Revolución Francesa. Son las 16:36, 16 horas 36 minutos, es decir, las 4 de la tarde con 36 minutos PM. Redundo. Si digo de la tarde ya se sabe que es PM. Del sábado 19 de junio de 2021 en la ciudad de Madrid. Buenas tardes, Madrid, Europa. Buenos días, América. Y hola, resto del mundo. La Revolución Francesa, una introducción. Bueno, la Revolución Francesa, luego de esta es solo una introducción a la Revolución Francesa. Luego de terminar este video, los demás videos, se desarrollará todo lo que hemos visto hasta ahora con mucha más profundidad y amplitud. La Revolución Francesa hace las siguientes cosas. Y después de hacerlas, bueno, primero vamos a nombrar qué hace la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se pone como en meta abolir los derechos feudales, abolir el feudalismo, y lo logra. La Revolución Francesa extiende el pago de los impuestos a la nobleza y al clero. La Revolución Francesa vende los bienes de la Iglesia para sortear el déficit del Estado. La Revolución Francesa establece la igualdad ante la ley de todos. Y la Revolución Francesa proclama la Declaración de Derechos. Después de hacer esto, la Revolución Francesa se dispone a redactar una constitución, cuyo principal cometido es reponer los verdaderos principios de la monarquía, una monarquía que decían se había corrompido. Todos creían estar recuperando derechos perdidos y no descubriendo derechos nuevos. Esta fue una revolución burguesa. Todos creían estar recuperando derechos perdidos y no descubriendo derechos nuevos. A la vez que se declaró a la nación soberana, se siguió declarando sagrada la persona del rey e incluso a la monarquía. Se pensaba copiar el gobierno mixto inglés del siglo XVII. Hubo una lucha entre anglómanos versus americanistas en Francia. Los anglómanos querían imitar la Constitución inglesa, más bien modelo de la República Romana, donde el Senado tenía su cuna. En cambio, los americanistas querían copiar el modelo de la República griega, que era lo que les parecía a lo que les parecía habían hecho los Estados Unidos. ¿Quiénes ganan esta lucha? Los americanistas. Pero claro, la Revolución Francesa va a ocupar muchos más videos posteriormente. Ganan los americanistas. Monarquía constitucional. En la Revolución Francesa pasa por varias etapas. Una de ellas es la de la monarquía constitucional, con la Constitución de 1791, diseñada por los revolucionarios. Muchos historiadores y pensadores dicen que con la Constitución de 1791 los revolucionarios crearon la República sin saberlo. En esa época andaba por allí Rousseau con su libro El contrato social, que decía nada menos y nada más que, cito, todo gobierno legítimo es republicano. Rousseau. Dicen que es el filósofo que más influyó a Bolívar, pero si Bolívar quería hacer un imperio llamado la Gran Colombia, y Rousseau, repito,
dice en el contrato social, todo gobierno legítimo es republicano, nada de imperios ni de monarquías. El modelo monárquico de 1791 fracasa. La monarquía constitucional fracasa. Y se comienza a hablar de la viciosa constitución inglesa. En palabras de Robespierre. Es Robespierre quien posteriormente también perderá la cabeza en la guillotina, igual que los reyes. Bueno, es Robespierre el que empieza a llamar viciosa a la constitución inglesa. Luego llega la revolución jacobina. En su fase radical se volvió a buscar la virtud pública de un pueblo que debía autogobernarse. O sea, que iban para adelante y para atrás, dicho en venezolano. Para adelante y para atrás. Autogobernarse ¿cómo? A través de la soberanía popular auténtica. Esto suena a un chavismo que me... Bueno. En esta búsqueda de la virtud, como desde la antigüedad, que en la antigüedad se buscaba la virtud, la religión volvió a ser un medio más para conseguirla. No se podía desaprovechar ningún camino. Por supuesto que los revolucionarios eran ateos, pero si se podían servir de la religión para conseguir sus objetivos, lo harían. Constant, personaje importante, Constant, reflexionó sobre la libertad de los antiguos y de los modernos. Los antiguos, Grecia. Los modernos, la Revolución Francesa al final. Constant decía que los antiguos sometían lo individual a lo colectivo. En Grecia era así. De los modernos, Constant dice muchas cosas. Dice, querían que lo colectivo les garantizara el desarrollo individual y su libertad para desenvolver sus propios intereses. La libertad política, o sea, esto significa la libertad política como garantía de la libertad individual. Si hay libertad política, hay libertad individual. Si hay libertad política, los individuos tenemos libertad, somos libres. El gobierno, sigo con los modernos y la libertad, el gobierno debía garantizarles a los individuos su seguridad, autonomía e independencia para desarrollar su esfera individual. Cuanto menos tuvieran que ocuparse de lo público, mejor. Toda soberanía debía ser limitada, porque no debía afectar a la esfera estrictamente individual. La soberanía no podía afectar a la esfera estrictamente individual, el individuo sagrado para los modernos. La individualidad tenía que ser protegida por el Estado y materializada en los derechos individuales. Derechos que los ciudadanos poseen independientemente de toda autoridad. Independientemente de toda autoridad, y eso no se cumple en Europa, en la Unión Europea. Por ejemplo, ¿cuál es un derecho natural mío? Que yo nazco con ese derecho. Opinar. Pero yo no puedo decir en Europa la etnia tal no sirve para nada. No, es que no lo puedo decir porque voy presa. Ok. Vuelvo a repetir, esos derechos que los ciudadanos poseen deben ser independientes de toda autoridad, y Europa es autoritaria. Tarea de la autoridad. ¿Cuál es la única tarea de la autoridad? Garantizar los derechos. La libertad individual, en primer lugar, la libertad de opinión, la propiedad privada, la libertad religiosa y garantía contra todo poder arbitrario. Constant lo denominó la libertad de los modernos.
En el siglo XX, un pensador muy conocido por todo el mundo, Isaiah Berlin, catalogó a esta libertad, la libertad de los modernos de Constant, como libertad negativa. Libertad negativa. ¿Por qué la llamó así? Porque en esa misma época los aladides de los derechos sociales, esa cosa de la que tanto se habla en Latinoamérica y de la que tanto habló Chávez y Maduro, y que ha convertido a Venezuela, ya al final voy a hacer un comentario. Bueno, en esa misma época en que estaba vivo Isaiah Berlin, que no hace mucho, los defensores de los derechos sociales inauguraban la libertad positiva. Ellos hablaban de libertad positiva. Es decir, que todo el mundo tuviera casa, trabajo, la justicia social, a todo eso lo llamaban libertad positiva. O capacidad de realizar los derechos reconocidos, ¿no? La libertad positiva también se puede definir como la capacidad de realizar los derechos reconocidos, ¿no? Entonces, en oposición a esa definición de libertad positiva que hicieron los defensores de los derechos sociales, en oposición a eso, Isaiah Berlin, a la libertad de los modernos, la llamó libertad negativa. Y esto es muy, muy interesante y da para hablar muchísimo. El comentario que iba a hacer es que si todavía existe en este mundo alguien que defienda la revolución bolivariana, déjenme decirle que ayer en la Deutsche Welle, la televisión, un canal de televisión alemán, el más famoso, ayer en la Deutsche Welle pasaron un reportaje, no sobre Venezuela, sino sobre los desplazados en el mundo. O sea, ayer en la Deutsche Welle pasaron un reportaje sobre los desplazados en el mundo, sobre los refugiados y los desplazados. Gente que se queda sin patria, sin país, que se convierten en parias y vagan por el mundo entero. En ese reportaje se establece que la mayor cantidad o sea, que el número 1 de desplazados en el mundo en cantidad lo ocupan los sirios. Es decir, la cantidad, el país o la nacionalidad, podía también ser una etnia, en este caso es una nacionalidad. La nacionalidad que acumula la mayor cantidad de desplazados y en el mundo son los sirios. Los sirios ocupan el primer lugar en desplazados en el mundo, en parias, en gente que se quedó sin patria y sin país. El número 2 de los desplazados en el mundo lo ocupan los afganos. Y el número 3, los venezolanos. Y dieron las cifras. El número 4 y 5 lo ocupan 2 países africanos. Venezuela se ha convertido en el país número 3 en número de desplazados y de parias vagando por el mundo. El puesto número 3, señores. El que una vez fue el país más rico de toda América Latina. El que fue una vez el país más rico no solamente de toda América Latina, sino de toda América Latina sumada a Europa. Cuando yo nací era el país más rico de toda América Latina sumada a Europa, a África y a casi toda Asia. ¿Todavía hay alguien que pueda defender la revolución bolivariana? Entrevistaron a mucha gente. Por supuesto, entrevistaron sirios desplazados, afganos, africanos, venezolanos. Y bueno, haré un video para el canal Clea Forever para hablar de esto. Aquí solamente quería puntualizarlo. Bueno, hay una doctrina centrada en la libertad de los modernos. Acabo de describir la libertad de los modernos, ¿no? La libertad de los modernos produce
una doctrina que inaugura el pensamiento post-revolucionario y la cultura política del siglo XIX. Y esto es muy importante. Quedaba olvidado el concepto de libertad del republicanismo clásico. Voy a volver a empezar porque hay alguien allá afuera haciendo ruido y no sé por qué la gente sube y baja las escaleras 1000 veces. Si quieren hacer deporte, que caminen por la calle, ¿no? Parece que están vigilando, yo no sé. Bueno, la libertad de los modernos, de las que hablé hace un rato, ¿no? Genera una doctrina que inaugura el pensamiento posrevolucionario y la cultura política del siglo XIX. Y por fin estamos hablando del siglo XIX a plenitud. Quedaba olvidado el concepto de libertad del republicanismo clásico, que estaba asociado a la participación activa y cotidiana en el gobierno, es decir, a la democracia directa. La extensión de los viejos estados europeos tampoco permitía el ideal antiguo de gobierno, es decir, la democracia directa. O sea, cuando se crean los estados, que ya no es una ciudad-estado, sino es un estado moderno, es demasiado grande para poder aplicar la democracia directa, ¿no? Y entonces, esto exige el gobierno por representación. Bueno, la extensión, disculpen, pero es que hay un vecino molestando afuera. Bueno, voy a recapitular porque hay un vecino que estaba sube y bajando las escaleras y se queda ahí parado frente a mi puerta, no sé quién es, y me desconcentra y me molesta. No sé si cree que estoy hablando de cosas privadas, ¿no? Bueno, la libertad de los modernos, repito, de la cual ya hablé, genera una doctrina que inaugura el pensamiento posrevolucionario y la cultura política del siglo XIX. Quedaba olvidado el concepto de libertad del republicanismo clásico, que estaba asociado a la participación activa y cotidiana en el gobierno. La extensión de los viejos estados europeos tampoco permitía el ideal antiguo de gobierno, que era la democracia directa en Grecia, sino que exigía el gobierno por representación. ¿Cuál era la única preocupación de esta nueva doctrina? Elegir lo mejor posible a los representantes cada cierto periodo de tiempo. Y como hemos visto a lo largo de la historia contemporánea y actual, pues elegir lo mejor posible para que nos represente se ha convertido en una tarea verdaderamente difícil. Y como comentario, yo sé que muchos de los que me escuchan, si son españoles no van a estar de acuerdo conmigo, si son venezolanos sí. Por ejemplo, en Perú acaban de elegir si es que el veredicto es definitivo, acaban de elegir a una basura, y perdónenme la expresión, pero yo uso mi libertad de expresión. Los peruanos acaban de elegir a una basura como presidente de la República cuando tenían a Keiko Fujimori, que era quien deberían haber elegido. Entonces, ¿cuál es la única preocupación moderna? Saber elegir de la mejor manera posible a los representantes cada cierto periodo de tiempo. ¿Qué podemos decir, ya que estamos en el siglo XIX? Bueno, que en la primera mitad del XX Alemania eligió a Hitler en elecciones libres. Hace unos días Perú eligió a un indeseable en elecciones libres. México eligió a otro indeseable hace poco en elecciones libres. Brasil eligió a Bolsonaro, otro indeseable más en elecciones libres, etcétera, ¿no? Realmente es preocupante, ¿no? La dificultad para saber elegir.
Bueno, el foro donde se reunían los ciudadanos a discutir los asuntos públicos, que era la plaza, el ágora, en la época griega, ahora ya no es ese, es esa cosa llamada la sociedad civil. Independencia y revolución en España y América Latina, a ver si caben en este video. Todos estos temas, repito, posteriormente se profundizará en ellos. En España el proceso de construcción del Estado contemporáneo comenzó como consecuencia de la Revolución Francesa y su evolución. La expansión de la misma, de la Revolución Francesa, en la etapa napoleónica, con su afán imperialista, recuerden que Francia quería apoderarse de Europa, provocó en España la lucha por su independencia y al mismo tiempo revolución e independencia se convirtieron en procesos paralelos. Como pasó en Francia en 1791, nunca se pensó en España en eliminar al rey, sino en recuperar las viejas libertades porque la monarquía se había pervertido según la opinión de pensadores y del pueblo. Pero el caso español tuvo otras consecuencias mucho más amplias porque España era un imperio, cosa que no era Francia ni Inglaterra. España era un imperio verdaderamente, bueno, Inglaterra sí, pero Francia no. En España era un imperio. Los cambios producidos en la metrópoli, es decir, en la península ibérica y en sus islas, se sintieron en toda la América española, que comenzó a sufrir en su territorio la necesidad también de organizarse de otro modo. Ahora, en este momento hago un paréntesis y le pongo cosas de las mías. En Estados Unidos hay 13 colonias privadas, ellas se unen y se independizan, ¿no? En lo que hoy en día es Estados Unidos había 13 colonias privadas que se unen y logran la independencia y se convierten en los Estados Unidos. Pero en América Latina, en América Española, perdón, todo era distinto. En América Española había virreinatos. España era un reino, el reino de España, y estaba formado, y bueno, y también poseía, por cierto, España era dueña de Cuba, era dueña de las Filipinas, era dueña de Nápoles, sí, Nápoles, la que queda en Italia hoy en día, y era dueña de Bélgica y Holanda, por lo menos de una parte. Además era dueña de toda la América Española, que iba desde lo que hoy en día es México hasta Argentina. En la América Española, ¿cómo estaba organizada España? Pues estaba el Reino de España en la península, en lo que hoy en día es México y Centroamérica, era el virreinato de la Nueva España, lo que hoy en día es Venezuela, Panamá, Colombia, Ecuador y Bolivia, era el virreinato de la Nueva Granada, en lo que hoy en día es Chile y Perú, era el virreinato del Perú, y en lo que hoy en día es Argentina y Uruguay, y no sé si Paraguay, era el virreinato de La Plata. Y cada uno de esos virreinatos tenía capitanías generales, estaba formado por capitanías generales. Por ejemplo, en el virreinato de Nueva Granada, que hoy en día son Venezuela, Panamá, Colombia, Ecuador y Bolivia. En el Virreinato de la Nueva Granada existía, por ejemplo, la Capitanía General de Venezuela. Venezuela era una Capitanía General. Así estaba organizada la América Española, a diferencia de la América Anglosajona, que estaba organizada en colonias privadas. Bueno, hecha esta salvedad, sigo. También en la América Española hay una necesidad de organizarse de otro modo. Y la América Española decidió organizarse al modo americano. Pero en este caso el proceso fue mucho menos lineal y más complejo por la organización que tenía la América Española, como lo acabo de decir. La organización de la América Española era complicada, virreinatos, capitanías generales, ayuntamientos. En cambio, lo único que había en la América anglosajona era colonias, y eran privadas. Actualmente se renueva el análisis, bueno,
Actualmente se renueva el análisis de la creación de los estados latinoamericanos. O sea, actualmente quiero decir, los historiadores contemporáneos y actuales están viendo la formación, la independencia de la América española y la formación de las nuevas repúblicas desde un punto de vista distinto a como se veía hace 20, 30 y 40 años. Ahora se presta más atención. Cuando se habla de la independencia de la América Española, ahora se presta más atención a la Revolución Española, porque es que había una revolución en España. A los apegos a la monarquía de muchos insurgentes, del mismísimo Bolívar, que quería ser monarca pero en América. A los intentos de moderar la revolución a través del modelo monárquico en las repúblicas nacientes, es decir, crear unas repúblicas que tuvieran algo de monárquicas, que no se notara, pero que lo tuvieran. Bolívar nuevamente. Y a la misma posibilidad de una monarquía constitucional. Y de hecho Brasil, pero Brasil es la América portuguesa, fue no una monarquía, fue un imperio el Brasil. Y tuvo un emperador. Se luchó también por mantener las leyes de la monarquía, de máximo interés en las repúblicas de Indias, que no fueran reconocidas por la Constitución de Cádiz, en beneficio del ayuntamiento criollo. La Constitución de Cádiz, que como saben fue la primera constitución española, producto de la Revolución Española. Aquí hubo una revolución. La Constitución de Cádiz no recogió todas las leyes de la monarquía. Es decir, la Constitución de Cádiz no reconoció las leyes de Indias en todas las colonias españolas, solo en algunas. Y la América Española quería que esas leyes de Indias fueran reconocidas por la Constitución de Cádiz en todas las colonias españolas. Y se luchó porque eso fuera así. Porque le convenía a la América Española que todas las leyes de Indias las reconociese la Constitución Española, ¿no? Todas y en todas las partes de las Indias, como se llamaba en esa época. La Constitución de Cádiz, que fue la primera Constitución española, fue copiada en Venezuela y también fue, con otro nombre, la primera Constitución venezolana. La primera Constitución venezolana, por cierto, hay un nuevo libro, bueno, ni tan nuevo, hay un libro de Reis Luca que resume, se llama Las Constituciones de Venezuela y ahí están todas las constituciones que ha tenido Venezuela y no solamente están las constituciones, sino que están analizadas, ¿no? La primera constitución que tuvo Venezuela fue una copia idéntica de la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz, que fue la primera constitución española, cuando todavía había monarquía en España, no se la podía mencionar porque te fusilaban, ¿no? Era una constitución revolucionaria. Entonces, la gente, para no decir viva la Constitución de Cádiz, empezaron a decir viva la Pepa. Entonces, la Constitución de Cádiz fue llamada por el pueblo la Pepa. Entonces, cuando venían los soldados de la monarquía, la gente gritaba viva la Pepa. Y no se podían llevar a nadie preso porque no estaban gritando viva la Constitución de Cádiz, estaban gritando viva la Pepa. Y esa expresión que los venezolanos creen que nació en Venezuela, nació en España y fue el nombre que se le dio a la Constitución de Cádiz porque no se podía mencionar, ibas preso y seguramente te fusilaban o te aplicaban algún tipo de pena de muerte, ¿no? Entonces la gente aquí en España, la Constitución de Cádiz, en esa época la llamaban la Pepa. Y entonces cuando venían los soldados del rey, la gente gritaba viva la Pepa y no podían llevarse a nadie porque viva la Pepa. Entonces viva la Pepa ha pasado a Venezuela y entonces cuando uno dice en Venezuela, ese es un viva la Pepa, quiere decir que esa persona hace lo que le da la gana. O cuando uno quiere hacer lo que le da la gana un sábado, uno dice hoy que viva la Pepa, hago lo que me da la gana.
Pues esa expresión proviene de la Constitución de Cádiz. Bueno, diferencia hasta nuestros días de los modelos políticos entre América y Europa. En América hay repúblicas, la independencia de América va a ser, por supuesto, y la revolución y las revoluciones, tanto de Norteamérica como de América Latina, van a ser retomadas en estos videos posteriormente. Estos primeros 4 videos son un brief. Bueno, en América, ¿qué hay? Repúblicas presidencialistas, hoy en día, ¿no? ¿Y qué hay en Europa? Parlamentarismo, que a veces es monárquico y a veces es republicano. En el caso inglés y el caso español, por ejemplo, tenemos un parlamentarismo monárquico y en el caso francés un parlamentarismo republicano. Bueno, ¿qué sucede con las revoluciones? Una vez que triunfa una revolución, surge la necesidad de darle mucho poder al poder legislativo, de darle mucha importancia al poder legislativo, valga la redundancia, de darle mucha importancia y mucho poder, valga la redundancia, al poder ejecutivo. Luego de haberlo rebajado para poder quitar al rey. O sea, tú le quitas poder ejecutivo al rey para deshacerte de él. Pero una vez que te deshiciste de él, tienes que aumentar la capacidad del poder ejecutivo para poder seguir llevando esa revolución hacia adelante. Voy a aprovechar en este video, que es corto, de hablar de algunos conceptos para lo que en Europa se solía llamar el nuevo régimen, ¿no? Bueno, ¿qué es el antiguo régimen? El antiguo régimen eran sociedades estamentales, que tenían diferentes características y diferenciación jurídica según el estamento. O sea, cada estamento social tenía diferentes características y lo regían diferentes leyes. Una ley regía a los campesinos y otra a los nobles. Por ejemplo, antiguo régimen, sociedad estamental, diferentes características y leyes según el estamento, geografía, adscripción laboral, control económico y propiedad vinculada. ¿Cuáles son las características del nuevo régimen? Liberalismo en todos los aspectos, sociedad liberada de las trabas estamentales, unificación jurídica, es decir, todos los individuos legales ante la ley, la misma ley para todos, la codificación de las leyes y la misma ley para todos independientemente de su lugar de origen, su lugar social o profesión. El nuevo régimen incluía también una economía liberal, es decir, libertad para toda actuación económica, tanto de empresa como de comercio, o de ambas al mismo tiempo. Liberación de las propiedades vinculadas, pasando la propiedad a ser privada, de compraventa o explotación. Tú hacías con la propiedad privada lo que quisieras. Derechos individuales, entre los cuales estaban el de pensamiento, de movimiento y de expresión, y el sistema representativo. O sea, no democracia directa como la griega, sino representativa. ¿Qué entendemos por republicanismo? En el marco de estos videos, un modelo político tomado de los clásicos que va mucho más allá de la forma política o dicotomía monárquica-república. Monarquía-república. No sería incompatible con la monarquía el republicanismo. Es aquel gobierno que atiende al bien común, que se sostiene en la virtud cívica, cree en la acción, virtud ciudadana o cultura cívica para llegar al bien común. ¿Qué entendemos por soberanía? Hace referencia al origen del poder. Dice de dónde procede el poder y por lo tanto sus límites y extensión. ¿Y cuáles son los partícipes del mismo?
Por ejemplo, en una monarquía, la soberanía tiene un origen divino. Las monarquías absolutas. En las monarquías absolutas, la soberanía es de origen divino. Es decir, al rey lo pone Dios. En el nuevo régimen, la soberanía pasa a pertenecer a la nación. Por ejemplo, España en 1808 traspasa la soberanía aprovechando la marcha en España en 1808, aprovechando la marcha de los reyes, traspasa la soberanía o el origen de la misma de Dios a la nación. ¿Qué es una nación? Bueno, en el marco de estos videos, nación y patria es lo mismo. Para el siglo XIX, en el siglo XIX, decir nación o patria eran sinónimos casi. En el antiguo régimen. ¿Qué es una nación o patria? Una comunidad que tiene en origen el poder. Y el poder es la base del Estado. Cada nación debía conformar su propio Estado, puesto que en ella estaba el poder. El modelo de nación-Estado es lo que hoy en día llamamos, es lo que se llamaba patriotismo. O mejor dicho, el patriotismo surge del modelo de nación-Estado. Sí, que el patriotismo tiene su origen a finales del siglo XVIII, principios del XIX. Y quizás si nos vamos a Inglaterra, el XVII. En una nación, el Estado está fundamentado en el derecho y no en la fuerza. El nuevo Estado nacional. ¿Qué es la representación en el marco de estos videos? Los individuos se dedican a sus actividades privadas y son gobernados correctamente a través de sus representantes. ¿Y a los representantes cómo los elegimos? En elecciones libres, universales, etcétera, etcétera. ¿Qué es el sistema electoral? Pues es el modo por el cual se elige a los representantes que van a hacer por nosotros la tarea del gobierno de lo común. Hay 4 tipos de sistemas electorales. Recuerden que estamos en el siglo XIX. Está el sistema electoral indirecto, está el sistema electoral directo, está el sistema electoral censitario y el sistema electoral universal. El sistema electoral directo es aquel donde se elige directamente a quien nos representa en las Cortes. Es decir, elección directa de diputados y en caso de haber 2 cámaras también de senadores. Ese sería un ejemplo del sistema electoral directo, elección directa de diputados y senadores. Las Cortes se le llama en España a las cámaras de diputados y senadores. Un ejemplo del sistema electoral censitario, pues votan solamente los propietarios de tierras, por ejemplo. Eso sucedió en Venezuela 2 veces. Sucedió cuando se eligió presidente al general López Contreras. Fue una votación censitaria donde votaron solamente los propietarios de tierras de más de cierta extensión. Y sucedió en Venezuela nuevamente cuando se eligió de presidente a Medina Angarita y también los únicos votantes fueron aquellos que eran propietarios de tierras de cierta extensión en adelante. Y ocurrió en Europa, en diversos países. Un sistema electoral universal, bueno, es aquel, por ejemplo, que ocurrió con la Constitución de Cádiz. Votaba el cabeza de familia. Solamente votaba el cabeza de familia. Si el cabeza de familia era una mujer, porque no había hombre en esa familia, votaba ella. ¿Y qué elegían? Esos cabezas de familia elegían a los integrantes del municipio. Estoy hablando de España en esa época. Y a su vez, los integrantes del municipio elegían a los integrantes de las provincias. Y los integrantes de las provincias elegían a los integrantes de las Cortes, es decir, a los diputados y senadores. ¿Qué es una forma de gobierno? Pues la forma externa que adopta un Estado. Ejemplos: monarquía, república, etc.
¿Qué es una monarquía constitucional? Es decir, una monarquía propia de un nuevo régimen. Es una monarquía de asamblea. Puede ser una monarquía de asamblea revolucionaria. Puede ser una monarquía constitucional, donde hay un rey, por ejemplo, Alemania. Y puede ser una monarquía parlamentaria. Alemania en aquella época, no ahora. ¿Qué es una república? Bueno, es un sistema de gobierno en el que existe la separación clásica de los poderes de Montesquieu, poder legislativo, ejecutivo, judicial, y donde el presidente representa el poder ejecutivo, o tiene o posee el poder ejecutivo. Excepciones: la República Parlamentaria de la Segunda República Francesa. En esa república, la República Parlamentaria de la Segunda República Francesa, el presidente pasó a ser el jefe del Estado. Este modelo, justamente este modelo de la Segunda República Francesa, este modelo, justamente el de la Segunda República Francesa, se difundió por toda América. Y por eso en Venezuela el presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y en casi todos los países latinoamericanos es así. No fue buena idea que América copiara justo esto de la Segunda República Francesa, pero lo copió. Es decir, las repúblicas latinoamericanas no son repúblicas clásicas, porque en una república clásica el presidente de gobierno no es el jefe, no es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En Europa han prevalecido las repúblicas parlamentarias, es decir, aunque no haya rey, es el parlamento el que elige el presidente o el canciller o el primer ministro. Ejemplo, Alemania. En Alemania, Merkel no ha sido elegida nunca directamente. Se ha elegido a los miembros del Congreso y estos han elegido a Merkel. Y esto sucede en la mayoría de los países europeos, aunque no tengan rey. La Quinta República Francesa también fue una excepción, porque fue un sistema mixto de presidencialismo y parlamentarismo. Es la República de Gaulle, ¿no? De un militar no se podía esperar otra cosa, ¿no? La Quinta República Francesa fue un sistema mixto de presidencialismo y parlamentarismo. Claro, imposible que de Gaulle no quisiera ser presidencialista, ¿no? Es una constitución, es el marco legal que rige la organización del Estado liberal. Y señores, este es el resumen de la primera parte de la historia contemporánea 1, que va de 1789 a 1914. A partir de ahora, en los próximos videos de Historia Contemporánea 1, analizaremos todo esto con muchísima mayor profundidad. Gracias por soportarme. Madrid, 17-19, 5:19 p.m., sábado 19 de junio de 2021. Que estén bien y espero que estos videos les hayan servido para algo.